Y por cierto, qué frío hace fuera del Real Madrid, especialmente cuando te llamas Marcelo, está tu equipo en el descenso y estás siendo tremendamente criticado por lo mal que lo estás haciendo. Y mira tú si yo no quiero un montón a Marcelo, pero lo cierto es que ahora mismo, tal y como lo está pasando en el equipo, me parece que es en el... No recuerdo dónde está, en Fluminense o alguno de estos en Brasil, bueno, pues lógicamente lo está pasando mal porque su equipo está precisamente en puestos de descenso, ¿vale? Es un equipo que ahora mismo, lógicamente, pues no está desde luego para dar ningún tipo de explicación ni ningún tipo de lección a nadie y lógicamente Marcelo pues se está viendo implicado en todo esto porque además, a pesar de que estuvo jugando la final de la Copa Libertadores y todo eso, ahora mismo en el Fluminense pues no está haciéndolo bien, el Fluminense además está en puestos de descenso y él y los suyos están siendo tremendamente criticados. Y es que decidme un solo jugador, exceptuando un poco a Cristiano Ronaldo, que le haya ido realmente bien, y porque bueno, Cristiano se marchó a Arabia y tal, pero que le haya ido realmente bien precisamente después de haber salido del Real Madrid. Lógicamente Varane no, Casemiro no, Ramos no, Marcelo no, o sea, prácticamente todos saben que cuando se van del Real Madrid evidentemente van a tener un problema y además grande y gordo. Así que bueno, pues en este sentido yo sabéis que quiero un montón a Marcelo, le deseo todo lo mejor, pero lo cierto y la realidad es que está siendo tremendamente criticado y que fuera del Real Madrid, pues como veis, hace demasiado frío, en ocasiones excesivo, y que obviamente va a tener muy difícil revertir esta situación porque encima le pilla en una edad y en un momento que, claro, lógicamente no es fácil para él, ¿vale? No es fácil, no es sencillo y al final ya tiene una edad que a lo mejor él dice, mira, si yo ya con lo que he ganado, ¿para qué me meto en estos berenjenales? Lógicamente jugar en Brasil ya puede hacer ilusión, obviamente, pero él tiene que ser el primero que diga, si es que realmente me merece la pena seguir dando patadas a un balón cuando realmente me están poniendo a parir y todo esto, no lo sé, no lo sé, ya veremos a ver. Marcelo es un tío encantador, majísimo, pero otra cosa es que al final le compense este tipo de cosas, así que bueno, vamos a ver. Y como digo también, hablando de sanciones, cuidado porque al que también se le puede hundir el yate es ni más ni menos que al jeque, al señor Al-Khelaifi, puesto que la FIFA se podría calzar al Paris Saint-Germain de una manera absolutamente bestial. ¿Por qué? Pues porque si no le paga a Mbappé y efectivamente al final dicen que van a por ellos, es decir, que al final les van a denunciar, la FIFA para estos casos contempla la posibilidad de dejarles una o dos ventanas de mercado sin poder hacer ningún tipo de movimiento, más la suma, por supuesto, millonaria en multas y denuncias por no pagar a un jugador. Y lógicamente la FIFA en este sentido, como veis, se mete de lleno con impactos a corto, mediano y largo plazo. El artículo 12 bis del Estatuto y Transferencia de Jugadores es la clave de todo. Por el medio indican que al tratarse de una cuestión nacional, Zurich no puede ni debe de momento meterse a corto plazo. Se marcan los tiempos que tienen que darse antes de que FIFA se imponga para defender los derechos de los jugadores. Se solicita a los clubes que cumplan con las obligaciones económicas contraídas con jugadores y otros clubes conforme a las condiciones estipuladas en los contratos firmados con los jugadores profesionales y en los acuerdos de transferencia. Por eso Mbappé de momento ha avisado, pero si no hay respuesta de verdad al aviso o la respuesta es negativa, entonces hay que acudir a la FIFA. Podrá sancionarse a aquellos clubes que se retrasen con sus pagos más de 30 días sin la existencia de, en principio, base contractual que lo contemple con uno o dos mercados sin fichajes. Así que a partir de ahí, la que se le puede venir encima al jeque es cojonuda. Más le vale tener preparado un plan B, porque si él se fió o si Al-Khelaifi entendió que podía fiarse de Mbappé, metió la pata hasta el Corvejón, porque eso le pasó al Real Madrid y mirad cómo terminó el asunto. Así que lo siento mucho, pero veremos a ver qué pasa. Cuidado porque se vienen sanciones, se huelen sanciones ultramillonarias contra Manchester City, Barcelona, Paris Saint-Germain, etcétera, etcétera. No contra el Real Madrid, que por suerte marca el ejemplo y la pauta en todo este tipo de gestión, y en este sentido pues no tenemos ningún tipo de problema. Así que bueno, veremos a ver cómo termina la cosa. Luego, importante, sabéis que soy un poquito pesado con el tema de Araujo, pero lógicamente no me puedo resistir a hacer leña del árbol todavía no caído, que es Araujo para los culés, porque dejadme que os diga que metiéndome un poco por determinados grupos, por aquí, por Twitter, blaugranas, cuentas blaugranas, todo este tipo de cosas, están súper quemados con Araujo porque el jugador no deja de dar largas precisamente con su renovación. Ayer le preguntaban, ¿vas a continuar en el Barça? Y decía, estoy 100% centrado con Uruguay. Y el jugador estaba con
constantemente y está constantemente dando largas a un FC Barcelona y a una afición que está cada vez más quemada con esta situación y que en definitiva se están dando cuenta de que el jugador podría pegársela por la espalda en el último momento. Por cierto, una Uruguay de Fede Valverde que anoche ganaba 3-1 a Panamá. Así que yo vuelvo con lo mío. Si hubiera posibilidad, no me digáis, o mejor dicho, decídmelo en los comentarios si no fichabais a Ronald Araujo. Para mí, sinceramente, uno de los jugadores que más merecería la pena en el Real Madrid, porque es un buen jugador, es un jugador que puede tener mucha proyección en el Real Madrid, que sí, que a lo mejor no tiene una temporada espectacular el Barça, pero yo digo que el Madrid mejoraría muchísimo. Y recuerdo que es un jugador que estuvo negociando con el Real Madrid, que estuvo cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. Así que honestamente, si somos un poco listos e inteligentes, creo que nos gastaríamos cualquiera de nosotros 70 millones por este jugador que te puede hacer de central y de lateral derecho. El que me diga que no, sinceramente no me lo puedo creer, no lo puedo entender, pero en cualquier caso, déjamelo en los comentarios. Yo sinceramente creo que Araujo es un jugador que merece mucho la pena, a mí nadie me baja de esa burra, me puedo equivocar, lógicamente luego puede salir mal, pero honestamente para traer un jugador que no sabes por dónde te va a salir, yo me traigo a uno que está más o menos asentado en un buen equipo y que luego lógicamente te puede dejar muchas cosas y muy buenas en tu equipo. Así que bueno, vamos a ver si efectivamente la cosa va por ahí, vamos a ver si efectivamente Ronald Araujo tira para adelante y a lo mejor da la sorpresa con el Barcelona. Ya digo que en Barcelona están muy mosqueados con él, muy cabreados con él porque no termina de decidirse y a partir de aquí vamos a ver qué pasa. Y luego precisamente hablando del tiki-taka, me hizo gracia ver a mi amigo Ramos Neira tuiteando esto, precisamente el gol del Córdoba que le costó el ascenso al filial del Barcelona por hacer el gamba. Básicamente podríamos hacer o utilizar otra palabra, no lo voy a hacer por mantener el gusto, pero oye, el buen decoro, pero bueno, aquí tampoco puedo ampliar el vídeo o ponerlo porque ya sabéis que por derechos de imagen pues no se puede tontear con esto, ¿vale? Pero el asunto es que como veis aquí el portero la pasa al defensa, el defensa se la vuelve al portero, se supone que tiene que jugar muy bien con los pies, al final terminan cagándola, se la terminan robando y efectivamente esto, como ya sabéis, deriva en el gol del Córdoba que le permitió conseguir el ascenso pues en el último minuto o el descuento o algo parecido. El asunto es que al final, con tanta tontería llevada al extremo, esto es de alguna manera la guinda que corona a todos aquellos que decimos que no es que el tipo de fútbol impuesto por Johan Cruyff sea una gilipollez, al contrario, pero es que Johan Cruyff era el primero que era pragmático y sabía perfectamente que a veces había que salir patapum para arriba y se acabó. Una cosa es que tú intentes mantener el balón, pero subiéndolo de manera y de forma vertical, no con 50 pases a los lados, pero que si no se puede ganar de otra manera, hay veces que vas a tener que hacerlo, pero como esta gente lo quiere llevar a un punto ridículo y extremo, pues al final les ha pasado lo que les ha pasado y yo de verdad que siento mucho por el Barcelona B, porque al final son un puñado de chavales que lógicamente hoy estarán hundidos, estarán hechos polvo, por cierto que tuvieron que viajar en un autobús de línea normal y corriente y moliente porque Laporta no quiso pagarles el traslado en el autobús oficial. Pero bueno, más allá de anécdotas, lo cierto es que al final estarán jodidos, estarán hundidos y se habrán dado cuenta de que en el fútbol no puedes andar con gaitas ni tonterías ni con historias y que te tienes que tomar las cosas en serio. Y hay veces que puedes hacer un fútbol magnífico y muy vistoso y espectacular y otras veces que que tendrás que arremangarte para poder seguir adelante. Así que bueno, vamos a ver que, no sé, vamos a ver si les cambia la mentalidad, si lo ven de otra manera, si les dan otra aproximación de la vida, porque yo sinceramente creo que esta gente está muy mal de la chota si efectivamente piensan esto. Y ojo porque hablando de sanciones, todavía tenemos que ver cómo España, dependiendo de cuándo saque en el partido a Lamine Yamal, podría enfrentarse a una sanción grave. Sí, como lo oís, o sea, no estoy bromeando, esto no es cachondeo, esto es Alemania, que luego decimos, pero fijaos si son cuadriculados, que ningún menor de 18 años puede estar trabajando, por lo visto, más allá de las 8 de la tarde o algo parecido, lo cual redundaría en algo absolutamente ridículo, que es ni más ni menos que el hecho de que España, que la federación, si saca efectivamente a Lamine Yamal, puede enfrentarse a una sanción histórica, puesto que, como digo, si no tienes todavía 18 años no debería estar trabajando más allá de las 8, o sea que esto lo tienen que tener en cuenta porque si son atletas, por lo visto hay una pequeña excepción, menos mal que les ha cabido en la cabeza cuadriculada, que si son atletas puedan estar hasta las 11 y eso, bueno, de alguna manera nos libraría, pero en cualquier caso, cuidado porque España se juega una sanción si efectivamente De La Fuente no se da cuenta. Me parece que el partido es a las 9, la verdad es que como no estoy viendo tampoco la Eurocopa, no sé sinceramente a qué hora es, pero creo que es a las 9, en cualquier caso, si fuera a las 9, a lo mejor termina a las 11 y todavía con un poco de suerte no está jugando, pero bueno, en cualquier caso, cuidado con esto porque, como digo, la Federación Española se arriesga a ser sancionada si efectivamente el jugador está en el campo más allá
de las 11 de la noche, yo entiendo que no, o más allá de las 8, pero bueno, como es un atleta, no sé, yo entiendo que no, pero claro, es que este tipo de cosas tan europeas, tan estúpidas, sinceramente, ya ves tú, pues trabajando, ni que estuviera en una mina de carbón. Es que son legislaciones tan absolutamente ridículas y absurdas, de verdad, que además es que tienen su origen en un contexto de la historia completamente distinto, en el de la creación de las primeras fábricas donde había niños trabajando, que esto es de hace 100 años, que sinceramente me parece ridículo, pero bueno, que oye, que son alemanes y que ellos saben lo que hacen, y hay cosas de verdad que son para pegarse un tiro, pero bueno, por lo menos que lo sepáis. Vamos ya a entrar en materia de lo que es la noticia del día. Vamos a hablar de la posible trifulca, escándalo, movida, llamadlo como queráis, que se va a venir con el tema del City y de Guardiola. Aquí sí que me tengo que tomar un pequeño respiro para llevar a cabo una composición que yo creo que es necesaria, sobre todo para reflexionar sobre un tema que debería preocuparnos a todos. Bien, de momento os voy a poner en situación porque mucha gente todavía no se ha enterado de lo que ocurre y es cierto que es un tema que preocupa a todo el mundo en el fútbol. ¿Por qué? Porque dependiendo un poco de lo que le pasa al City, más de uno va a tener que poner las barbas a remojar, y me estoy refiriendo al Fútbol Club Barcelona, porque no creáis que esto es un tema baladí, no creáis que esto es un tema que se va a cerrar fácilmente, ¿vale? Luego, además, dentro de este vídeo os voy a hablar del jugador que se despidió ayer del equipo blanco, que además lo hizo de manera oficial, y por supuesto una semana en la que probablemente vamos a tener noticias de fichajes porque se va a cerrar a mucha gente, o por lo menos hay varios tratos que se van a terminar. Pero bien, vamos a comenzar ni más ni menos que con el tema de Guardiola, el City y los emails. Como sabéis, mucha gente está esperando ya que el próximo otoño haya un juicio o una audiencia contra el Manchester City por supuestamente haber violado de manera sistemática las reglas del fair play financiero, lo que quiere decir que muy probablemente el City se estaría enfrentando a una sanción absolutamente histórica. Estamos hablando de varios mercados de fichaje sin poder fichar, sanciones y multas millonarias y sobre todo el tan temido descenso, que es en definitiva lo que o con lo que suele castigar la FIFA este tipo de comportamientos. Ya sabéis que ha habido unos cuantos equipos dentro de la Premier, como el Everton y alguno más, no recuerdo ahora mismo, que han sido sancionados ya hasta 2 veces por la Premier League por temas de deberes financieros, ¿vale? Entonces la gente se pregunta por qué un equipo que tiene 115 imputaciones, cargos en sus espaldas, como queréis llamarlo, todavía no ha sido sancionado. Es lo que la gente se pregunta. Pero para complicar un poco la historia, todo esto está dependiendo, por lo visto, de la investigación que está llevando a cabo la FIFA. El problema es que siempre hay alguien que se adelanta a los organismos oficiales, y en este caso fue un hacker que ayer dio la noticia de que tenía todos los emails que prueban que efectivamente el City de manera sistemática habría violado las reglas del fair play financiero y amenazó con desvelarlos. Pero también dijo que va a esperar a la investigación oficial para que sea la FIFA, lógicamente, porque se supone que es la FIFA la que tiene que descubrir todo el pastel, investigarlo y, por supuesto, castigar si efectivamente ha habido algún tipo de escándalo. Pero en el caso de no llegar a una conclusión clara y coherente al respecto de lo que ha hecho el City, o por lo menos que sospeche que no se ha llegado a la conclusión que debe ser, entonces va a desvelar todos los emails que prueban que efectivamente el Manchester City de manera consciente violó las reglas del fair play financiero. Y es uno de estos de Football Leaks que tenían documentos que fueron filtrando en su momento a la prensa que dio, me parece, Der Spiegel o algún tipo de diario alemán, que fueron filtrando poco a poco precisamente porque tenían hilo directo con esta gente. ¿Qué ocurre? Pues que la consecuencia para el City de Guardiola y para Guardiola en general puede ser devastadora, porque todos los títulos Premier que han ganado desde 2015 podrían quedar absolutamente manchados o incluso retirados si efectivamente así se prueba, además de, por supuesto, el descenso, lo que significa que en cierto modo todo lo que ha conseguido el City hasta ahora no habría tenido validez, puesto que al final todos estos títulos anteriores estarían permitidos o habrían sido facilitados por una serie de movimientos de mercado que no deberían haberse producido. Es un poco igual que lo que le pasa al Barcelona, que al final ganó una liga a base de escribir a jugadores que no debería haber escrito porque no tenía el dinero ni los medios para ello. Sin embargo, un favor de Tebas les permitió llevarlo a cabo. Por eso ganaron la liga que ganaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final ya no es solo Guardiola, sino Laporta quien está temiendo que una sanción al City le pueda terminar de alguna manera
salpicando, y le puede salpicar muy fuerte, porque si en definitiva castigan al City por violación de las reglas del fair play financiero, ¿por qué no lo iban a hacer con el FC Barcelona? Y lógicamente Laporta ya empieza a temerse un bofetón en este sentido, es decir, que el bofetón que le puedan pegar al City le termine salpicando a ellos también y se termine convirtiendo en un problema para ellos también, porque claro, al final se van a dar cuenta y tienen que darse cuenta de hecho de que todo lo que le pueda pasar de malo al City es que les puede venir a ellos también. Por eso ahora mismo Laporta está como diciendo, madre mía, que no se calcen al City porque los siguientes somos nosotros. Por eso os comentaba lo del tema de que más de uno tiene que poner las barbas a remojar, porque como se les venga a ellos también encima, la hecatombe que puede ocurrir en Barcelona no tiene precedentes, aparte por supuesto de la del City, que además podría terminar ni más ni menos que con ambos equipos descendidos, porque si la FIFA toma el control y no permite ni a Tebas ni a la Federación de alguna manera imponer algún castigo, sino que son ellos los que toman las riendas, automáticamente se viene el fútbol abajo, porque son dos gigantes descendidos, pero que al final las reglas son para cumplirlas y son para todos. Entonces también por eso es por lo que irónicamente les puede interesar la Superliga, para escapar precisamente del control de la FIFA, y si no les permiten por ejemplo disputar la Champions, el hecho de garantizarse el poder disputar ni más ni menos que una competición que sea a nivel europeo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Lógicamente no es fácil de digerir porque se van a llevar, en mi opinión, un bofetón gigantesco, pero vamos a ver, yo creo que todavía va a haber que esperar un poquito más para ver si en definitiva todo esto se resuelve de otra manera, pero ya os digo yo que va a estar bien complicado. Luego, importante, y ahora ya volvemos a lo cotidiano y habitual. El jugador que ayer se despedía del Real Madrid de manera y de forma oficial era ni más ni menos que Vinicius Tobías, ¿vale? Ayer Vinicius Tobías hizo oficial su marcha, se despidió del Real Madrid y, por cierto, también tengo que decir que de una manera tremendamente elegante. ¿Por qué? Pues porque en definitiva el jugador agradecía al Real Madrid la oportunidad de haber jugado en el equipo blanco y así de paso se deja una puerta abierta, porque quién sabe si efectivamente en el futuro a lo mejor las cosas pueden cambiar y Vinicius Tobías podría volver al Real Madrid. Lo veo complicado, pero ¿por qué no? No te cuesta nada dejar una puerta abierta y decir, mira, pues si ya no vuelvo, oye, se agradece lo hecho y se acabó, ¿vale? Creo que es la mejor manera evidentemente de terminar. Así que bueno, pues Vinicius Tobías, como ya veis en esta noticia, se marchaba del Real Madrid, se despedía en Instagram y de alguna manera quería dejarlo saber a todo el mundo que ya no estará con nosotros la temporada que viene. Así que bueno, nada, se le desea obviamente y como de costumbre hacemos lo mejor, que le vaya muy bien allá donde vaya. Dicen que Fortea subirá al Castilla, al Real Madrid al final no le ha convencido y no ha pagado esos 15 millones que tenía de derecho o de posible compra del jugador, ¿vale? Es verdad que ha estado como 2 años, finalmente 2-3 años en el equipo blanco, era del Shakhtar y en definitiva pues ha decidido no tirar por ahí y esa es la situación que hay ahora. Pero también os digo que no os vengáis abajo, porque en el Real Madrid esta semana se van a cerrar fichajes. Como os he comentado, José Ángel Sánchez, Juni Calafat y por supuesto Felipe Martín están en los 3 diferentes frentes que tiene abiertos el equipo blanco, con Franco Mastantuono, con Davis y con Lloro. Y muy probablemente, como os comenté, en esta semana vamos a tener noticias, porque es evidente que en el Real Madrid ya no se puede esperar más. Fijaos si esto es difícil, que al final el Real Madrid ya a casi 30 de junio tiene que saber perfectamente con qué jugadores cuente, puesto que terminan contrato y los años van pasando, unos de ellos sí, otros de ellos no, pero el 30 de junio es como una fecha psicológica en la que el Real Madrid tiene que decir, vale, pues los dejamos hasta que vengan o puedan venir gratis como agentes libres en 2025, o cerramos ya los tratos aunque paguemos un poquito más de dinero. Obviamente la salida de Nacho, yo creo, en mi opinión, que va a acelerar y ha acelerado, como comentaba José Félix, la operación por Lenny Lloro. El tema de Davis a lo mejor se ralentiza porque bueno, Mendy está bien, no, como que no hay tanta prisa, eso es lo que decía José Félix en un principio, o sea que ahora mismo como que no había tanta prisa y bueno, pues en este sentido vamos a esperar a ver qué sucede. Yo creo que al final va a ocurrir todo y se va a desenlazar bien, en el sentido que yo creo que el Real Madrid efectivamente se va a hacer con estos jugadores, pero como digo, pues a lo mejor va a haber que esperar un poquito más, ¿vale? Así que nada, todos con calma, con paciencia y tranquilos, que ya veréis como al final todo se soluciona por la vía correcta. Y continuamos con la actualidad, porque así un poco de rebote, lo cierto es que Kylian Mbappé, lo creáis o no, podría llegar a enfrentarse a su hermano en la Liga Española, porque hay una noticia por ahí que afirma que efectivamente el hermanísimo de Kylian Mbappé podría ni más ni menos que tener entre sus manos
una oferta del Betis, lo cual significaría que en el caso de querer podría llegar a enfrentarse, como digo, a su hermano en la Liga Española. Yo sinceramente la verdad es que no lo veo raro, teniendo en cuenta que es el perfil de equipo que puede querer a un jugador como el hermano de Mbappé. El hermano de Mbappé, obviamente, ya sabéis que hizo su debut en un momento dado en el Paris Saint-Germain, pero no parece, por lo que yo he oído, por lo que comentan, que sea un jugador de primerísimo nivel, al igual que su hermano, que deba estar en un grande, o por lo menos no todavía. También es verdad que es un poquito más joven, ¿vale? El equipo anuncia sorpresa en la familia Mbappé. Ethan puede ser rival de Kylian en la Liga, y es que habría recibido una oferta del Betis Sevilla, si bien es cierto que por lo visto el jugador también tiene otra del Lille, que por lo visto le tira bastante más, ¿vale? O sea que realmente, aunque la tiene, aunque esto es cierto, la verdad es que el jugador por lo visto preferiría o daría prioridad a quedarse en Francia antes que venirse a España a pelear por un puesto en el Betis o lo que sea, porque obviamente entiendo que si llegara ahí no sería como de inmediato ser titular. No lo sé, esto ya sería un poco la cuestión de Pellegrini en el sentido de lo que él quiera, lo que busque, y también un poco como vea el nivel del jugador. Pero lo cierto y lo más importante con respecto a Ethan Mbappé, dejadme que os diga, es esencialmente que se largó del Paris Saint-Germain. Sabéis perfectamente que uno de los últimos golpes que Faiza tenía preparado precisamente para Al-Khelaifi era que si al final o terminaba saliendo Kylian Mbappé, su hermano se iría con él, precisamente por esto, precisamente porque al final no tenía ningún sentido que efectivamente Kylian Mbappé se quedara o saliera, mejor dicho, de una manera completamente hostil, y sin embargo su hermano se quedara, porque la relación entre la madre y Al-Khelaifi era prácticamente inexistente. O sea que el día a día de Ethan Mbappé hubiera sido realmente complejo dentro del Paris Saint-Germain. Entonces, en ese sentido, no tenía, como digo, muchas posibilidades de quedarse, y lo más normal es que terminara saliendo. Pero en cualquier caso, yo creo que al final, bueno, el jugador va a terminar en Francia. Honestamente no creo que él se sienta preparado como para dar un salto tan grande a la Liga, pero bueno, oye, que en cualquier caso nosotros le animamos desde aquí. Sería pues muy morboso, ¿no?, tener a los hermanos enfrentándose en la Liga Española. Pero bueno, me dejo un poco del tema de Ethan Mbappé y me voy ya a cosas que a lo mejor son un poquito más complejas, o incluso hablaríamos hasta de malas noticias. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque el señor David Alaba tiene un problema, ¿vale? Es verdad que también viene de la prensa, que ya sabéis que también a veces mete más coñazo de lo que debería meter, o por lo menos porque le puede interesar o hacer daño al Real Madrid, o lo que queráis, ¿vale? Pero sea por el motivo que sea, lo cierto es que Alaba está ahora mismo en una situación muy complicada, ¿vale? David Alaba es verdad que es un jugador que se ha ido a lesionar en un momento muy delicado de su carrera, porque en definitiva el jugador tiene 32 años, encima antes precisamente de caer lesionado ya estaba siendo muy cuestionado dentro del Real Madrid, y lo cierto es que había ya mucha gente que abogaba por su suplencia para dejar a la pareja Militao-Rudiger como titulares. Y encima ahora, si viene Leny Yoro, pues más problemas todavía. Como dice en este artículo Agustín Martín, el austríaco cumple 32 años, inmerso en un mar de dudas, su estado físico, el nivel de sus compañeros y rivales por un puesto y la llegada de Leny Yoro. Se le ha juntado prácticamente todo. Lo primero, que la lesión de Alaba es un poquito más compleja que la de Militao y Courtois. No vamos a entrar en especificidades técnicas, pero parece que era un poquito más complicada. No tanto como la de Gavi en el Barcelona, pero lo suficiente como para andar todavía retrasando más su vuelta. Y por lo visto dicen que hasta octubre, por lo menos, olvidaos de la historia, porque no va a haber absolutamente nada de nada. Entonces, en este sentido, la verdad es que es una complicación. Luego, además, tiene 32 años, ¿vale? Que tampoco es un chaval, y además, como digo, antes de caer lesionado, es un jugador que estaba siendo ya muy cuestionado por diferentes facciones del Real Madrid, por diferentes voces del Real Madrid, aficionados, prensa, etcétera. Es decir, que de alguna manera no se le veía totalmente consolidado como para estar de central del Real Madrid titular. Y encima, si ahora el Real Madrid, después de dejar a Nacho marchar, se le viene Leny Yoro encima, pues es más competencia joven que le va a complicar todavía más la existencia. Este tipo de cosas, lo que pasa es que el Real Madrid la gente lo tiene que dar casi por supuesto, o sea, como que va a pasar, no es una cosa que desde luego vaya a ser gratuita, y en definitiva el jugador lo tiene que saber. Ahora mismo está completamente fuera del foco, y en el Real Madrid es que no se espera a nadie, teniendo en cuenta que en tu puesto ya hay
hay alguien mejor que tú. Con lo cual, si esa mentalidad la tienen dentro del equipo, es muy probable que Alaba, yo sinceramente creo que va a terminar de suplente la temporada que viene, porque encima coincide con un momento de Rüdiger excepcional, o sea, un momento en el que el jugador alemán ya no solo está en la Eurocopa, sino que encima es que en el Real Madrid ha demostrado en los últimos tiempos que ha ido de menos a más, ¿vale? Con una primera temporada un poquito más compleja, donde, bueno, se lo hizo un poco más cuesta arriba. Lo cierto es que desde el marcaje famosísimo a Haaland ha ido hacia arriba, y luego la lesión de Alaba, pues, y la de Militao le ha permitido lucir, lógicamente, tener más continuidad, y evidentemente está muy contento, está encantado, y yo veo sinceramente muy difícil que al final alguien sea capaz de quitarle el puesto a Rüdiger, ¿vale? Así que bueno, pues en ese sentido vamos a esperar a ver qué ocurre y vamos a esperar a ver si efectivamente el jugador tiene opciones, me refiero a David Alaba, de poder volver, pero yo honestamente lo veo muy complicado, muy complejo, y a partir de ahora pues costará un poco ver si efectivamente el jugador ha tenido la opción efectivamente de poder volver al 100%, ¿vale? Y además todavía tenemos que esperar, estamos en junio, casi julio, y dicen por ahí que hasta octubre, noviembre, nada de nada, ¿vale? Así que nada, cuestión de esperar y a ver qué pasa. Y luego, con el que ya os digo yo que no va a haber ningún tipo de variación, es con Reinier, ¿vale? Me he vuelto a traer la noticia de Reinier que ya os comenté el otro día, porque el jugador ha vuelto a hablar y ha vuelto a decir que ha llegado mi hora, y además como que alguien, me parece que es Juni Calafat, le está empujando y motivando a que luche por un puesto en el Real Madrid. Pero ya os digo yo que Ancelotti automáticamente va a decir: mira, no te molestes porque aquí no tienes sitio. Reinier es un jugador que se ha marchado a 3 cesiones diferentes y no ha triunfado en ninguna, y ya no es que no triunfes, que encima ni siquiera ha sido importante en ninguno de los equipos en los que ha estado: Borussia Dortmund, Girona y Frosinone. Lo que ocurre es que encima, por lo que yo le pregunté a Miguel Gutiérrez, que conoce bastante de la situación de Reinier cuando estuvo en Dortmund, lo cierto es que además de hacerse buen amigo de Haaland, que ya no está en Alemania, resulta que, bueno, pues él no estaba acostumbrado a la severidad de los entrenamientos que allí ponían en Alemania. Entonces, esta intensidad física fue lo que al parecer le costó más, o a lo que le costó más hacerse. Luego en el Girona tuvo el episodio de la famosa expulsión, con la que yo creo que directamente le hicieron la cruz, o Michel le hizo la cruz, y ahora el Frosinone parece que había empezado un poco mejor, pero finalmente no fue a ningún sitio. Entonces, un jugador que al final no termina de asentar el culo en prácticamente ningún equipo, a no ser que, por ejemplo, como Miguel Gutiérrez lo estuviera haciendo súper bien en un solo equipo, yo sinceramente creo que no tiene sitio en el Real Madrid, y honestamente creo que Ancelotti no le va a dar bola en ningún sentido y en ningún aspecto. Así que bueno, pues a mí me duele mucho, yo lo siento mucho por él, pero creo que no va a tener hueco ni espacio en el Real Madrid, y veo sinceramente muy complicado que al final termine viniéndose al equipo blanco. O sea, va a venir porque tiene que volver, porque es de la disciplina, pero honestamente veo muy difícil que al final el jugador termine teniendo opciones en el equipo blanco. Yo es que prácticamente las descartaría todas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es el plan de Ancelotti, pero yo sinceramente lo veo muy difícil. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días a todos. Hoy un buen puñado de noticias nuevas, además de, por supuesto, las que tendremos de nuestros invitados, que ya os digo, esta semana van a venir unos pocos. Por cierto, no os preocupéis que enseguida voy a cambiar aquí el layover este que tengo de la 14ª. Es que se me borró el de la 15ª y lo he tenido que recuperar, ¿vale? Y en cuanto pueda os prometo que lo cambio. Pero bueno, independientemente de eso, no nos va a impedir, lógicamente, hablar de la actualidad de nuestro Real Madrid. Por cierto, en una semana en la que vamos seguramente a tener noticias, y además muy buenas. ¿Por qué? Pues porque el señor Florentino Pérez tiene prácticamente a 3 hombres de su máxima confianza trabajando en 3 frentes abiertos que probablemente podrían cerrarse antes de lo que pensamos. Y eso significa que Juni Calafat, José Ángel Sánchez, Felipe Martín y compañía están ahora mismo trabajando en 3 nombres importantísimos que vamos a ir desvelando a medida que vayan pasando los días, porque no creo sinceramente que ahora ya prácticamente a finales de junio, casi principios de julio, que es cuando finalizan la mayoría de los contratos de todos los jugadores, no ocurra algo, y seguramente el Madrid ya lo tenga incluso hasta preparado, de manera que no nos vayamos a llevar ninguna sorpresa de última hora. Pero antes quiero que escuchéis esto. Escuchadlo bien, porque desde luego no tiene ni pizca de desperdicio y os va a encantar. ¿Futbolista con el que te gustaría jugar algún día? Difícil esta, voy a decir. ¿De todos los tiempos o actual? No, actual. Actual, porque todavía puedes llegar a compartir un vestuario con él. Vale. Venga, voy a decir.
Mbappé. Como Nico. ¿Sí? Nico dijo Sí, Mbappé, sí. sí. Pues si Nico con Mbappé estaría en el banquillo. Bueno, pues ahí lo tenéis, efectivamente, era Cucurella, un jugador con pasado Barça que se anima también a decir que Mbappé es el jugador con el que definitivamente le encantaría compartir vestuario. Bueno, veis cómo al final van saliendo todos estos fake culés que decían ser del FC Barcelona y son más madridistas por dentro que por fuera, porque evidentemente, igual que dijo Dani Alves en su día, no podía decir que Cristiano Ronaldo era el mejor del mundo porque estaba con Messi. Yo creo que ahí ya se retrató todo y nos quedó muy claro que efectivamente allí en Barcelona, lo creáis o no, hay mucha gente que efectivamente sabe que es del Real Madrid por dentro, igual que por ejemplo Araujo, y sin embargo te tiene que decir que es culé por fuera, por lógicamente razones más que obvias, ¿vale? Pero bueno, vamos al asunto que nos compete porque, como os he comentado antes, Florentino está ahora mismo en línea directa con sus 3 hombres de confianza, que son Juni Calafat, José Ángel Sánchez y Felipe Martín, más seguramente otros tantos que no conozcamos. ¿Por qué? Porque ahora mismo estos 3 nombres que os acabo de dar están muy pendientes de cerrar 3 importantes fichajes más. Luego, traspasos varios, como por ejemplo salidas, como por ejemplo la que ayer se produjo, que ya es oficial y de la que os comentaré, os daré noticia ahora en un ratito, y es que los 3 hombres de la máxima confianza del presidente están en el frente Mastantuono, en el frente Davis y en el frente Yolo, y como digo, los 3 tienen ahora mismo línea directa con Florentino para ir cerrando capítulos en todos los sentidos. No quiere decir que todos se vayan a cerrar exitosamente en el sentido de que vengan al Real Madrid, aunque yo creo sinceramente, esto es una corazonada mía, que sí se van a cerrar, pero lo cierto es que ahora mismo, lógicamente, hay que acordar muchas cosas, especialmente con los clubes, que es con los que están los obstáculos más grandes, porque los 3 jugadores con los ojos cerrados habrían elegido al Real Madrid para venir a jugar. Eso no nos quepa la menor duda y sinceramente creo que ahora mismo simplemente dudarlo sería un acto, desde luego, de osadía, porque cualquier jugador actualmente en el panorama futbolístico quiere venir al Real Madrid. Lo que ocurre es que ellos al final pertenecen, a clubes en los que, bueno, pues lógicamente son los que tienen los derechos y hay que negociar con ellos, pero sus representantes, ellos mismos, han mostrado ya de diferentes formas sus deseos de formar parte de esta familia blanca, así que según vayan pasando los días, muy probablemente vamos a ir escuchando cositas, pero por lo menos que sepáis que los 3 actualmente, tal y como ocurrió el otro día en Valdebebas, que se presentó Juni Calafat de traje, la gente, los trabajadores automáticamente saben que venía de traje, automáticamente supieron que algo estaba ocurriendo, que algo iba a suceder, pues hombre, en ese sentido nos deja más tranquilos que los 3 estén trabajando en armonía, precisamente en línea directa con Florentino, para ir dando respuesta, salida y respuesta definitiva a lo que ocurra con estos 3 jugadores, y seguramente en esta semana alguno va a caer. Otra cosa es que nos enteremos más tarde, pero muy probablemente ya alguno vaya cayendo, porque los clubes tienen que planificar, tienen que cerrar, tienen que saber qué jugadores quedan libres, tienen que saber con qué jugadores pueden contar, con qué jugadores no, y evidentemente no quieren que esto se alargue. Y cuidado, porque a lo mejor por el hecho de que está la Copa América ahora mismo y la Eurocopa, a lo mejor única y exclusivamente por eso es por lo que posiblemente todavía se entretengan un poco más, ¿vale? Pero ya os digo yo que entre esta semana y la que viene seguro que vamos a tener noticias. Luego, importante, aunque luego os lo voy a desarrollar específicamente, la noticia de este lunes no viene de Madrid, viene de Manchester, concretamente del City, porque ayer sabéis que un hacker revelaba que tiene información confidencial, que tiene emails confidenciales, que si le diera por publicarlos, el Manchester City caería como un auténtico dominó, porque dice tener pruebas efectivamente de cómo violaron las reglas de manera sistemática, las reglas financieras, que lógicamente les meterían, o por las que les meterían un paquete absolutamente brutal, precisamente porque se confirmaría que han hecho lo que mucha gente piensa que han hecho, que es, como digo, romper sistemáticamente las reglas del fair play financiero. De momento, no os voy a dar más detalles, no va a pasar, ¿vale? Pero una de las consecuencias que podríamos ver si efectivamente al City se lo empuran es que muchos jugadores de gran nombre podrían salir de la escuadra, y lógicamente el Real Madrid estaría esperando para recibirlos con los brazos abiertos, y no vamos a decir que es Erling Haaland el primero de ellos. El Real Madrid lógicamente tiene planes para el número 9, tiene planes para Endrick, tiene planes para Mbappé, para el ataque, tiene un montón de nombres, pero eso no descarta la posibilidad
de seguir trayendo más. ¿Por qué? Porque el Real Madrid es un equipo que ahora mismo basa todo su éxito precisamente en que los jugadores se apelotonen en las posiciones y compitan por un puesto entre sí. Al Real Madrid le da igual si tú estás bien o mal con competencia a tu lado, pero el Real Madrid se tiene que asegurar de tener a los mejores jugadores por puesto. Y esto significa que si hay un 9 que es Endrick, que está ahora mismo en pleno despegue, se tiene que enfrentar a un jugador que es un ya consolidado, que ha sido una bestia a la hora de hacer goles y que se llama Erling Haaland, y a lo mejor si me pones por ahí cualquier otro 9, pues también te podría decir que podría ser interesante. O sea, el Real Madrid no se preocupa por tener ya un buen jugador por posición. El Real Madrid de lo que se preocupa es de tener varios jugadores ya no solo en las mismas posiciones, sino además parecidas, precisamente para que todo el mundo se dé cuenta de que en el Real Madrid se tiene que competir. Nadie viene a echarse una cabezadita al Real Madrid, por el contrario, al Real Madrid la gente viene precisamente para demostrar que tiene que estar ahí, que tienen que seguir luchando y que no han venido para relajarse, sino para, como decimos muchas veces, alcanzar la gloria. Entonces precisamente por eso es por lo que el Real Madrid se va a poner manos a la obra para, en el caso de que el City pueda dejar una rendija abierta a que puedan llegar, pues efectivamente poder intentar ir a por Haaland, porque además déjame que os diga que él estaría encantado, teniendo en cuenta que de una forma o de otra Erling Haaland siempre ha sido un objetivo del Real Madrid y para él el Real Madrid siempre ha sido un objetivo. Así que bueno, vamos a estar pendientes de ello y os iré informando. Y ya la última que tenemos es precisamente una noticia que ha llamado mucho la atención por el significado, por el detalle, por lo que significa ser del Real Madrid, que en este sentido, honestamente, creo que hace muy bien precisamente por lo que representa, por lo que significa, por lo que puede llegar a ser Kylian Mbappé el Real Madrid, por este detallazo que ha tenido precisamente con una organización benéfica que es Kylian Mbappé, y con ellos sí que parece ser ha llegado a perdonar ni más ni menos que 2 meses de sueldo, ¿vale? Aquí está la noticia traducida al español porque era una noticia que salía en L'Equipe y en Francia y era una entrevista de alguien que pertenece a una organización benéfica para la que trabajo o a la que ayuda a Kylian Mbappé, y decía lo siguiente: tengo ejemplos locos en realidad, pero no puedo hablar de eso porque de hecho ellos no quieren que los comuniquemos. Hice los cálculos en comparación con el salario de sus meses, todavía no estaba mal, tal vez fue 1 mes o 2 de salario que cayó así en un cheque. Me vas a decir que tiene el salario de otros meses, pero no bajo el salario de 2 meses como ese. Es una locura lo que envían, pero si no quieren hablar de eso no puedo hacerlo por ellos, confirmó horas atrás el periodista Gregory Snyder, que parece ser la persona que por lo visto ha estado hablando con una ONG que le han calculado más o menos que hasta 12 millones de euros habría donado la familia Mbappé o Kylian Mbappé a esta ONG o este tipo de organización benéfica o lo que sea. Decía, durante la primera donación de Kylian durante el COVID, el PSG había mostrado su solidaridad en ese momento, pero tengo la impresión de que fue un acto bastante personal por parte de Kylian por el bien de los demás. Bueno, pues este tipo de cosas, por ejemplo, sí que ayudan mucho a la imagen de Mbappé, porque en definitiva lo que deja muy a las claras es que el jugador está muy comprometido con causas benéficas y causas que ayudan a todo el mundo. Así que yo le animo a seguir por ese camino, porque ese camino sí que le va a llevar a buenos sitios dentro del Real Madrid. El empezar a hablar de política, ya te digo yo que no, pero bueno, eso será una cuestión que tendrá que ir limando según llegue al Real Madrid. Luego hay más cosas y además muy interesantes, porque una de ellas es con respecto al ruido del Bernabéu, porque ayer habló el alcalde de Madrid y creo que es un artículo que merece la pena escuchar porque ha deslizado una serie de, no voy a decir bombazos, pero sí una serie de buenas noticias de las que además parece vamos a tener noticia, valga la redundancia, en esta semana. Pero antes de eso, ayer aparece un artículo que os ha llamado a muchos la atención, por el que me habéis preguntado al respecto de Bellingham, porque había un artículo por ahí que decía que estaban preocupados por el tema de Bellingham porque su carrera, decía literalmente, parece que venía en Diario AS, su carrera podría ser corta, es decir, podrían esperar que Bellingham terminara retirándose antes de tiempo, decían, por la cantidad de partidos acumulados, ¿vale? Porque lleva con la edad, la verdad es que estaba muy bien el dato, decían, lleva con la edad que tiene, lleva como el triple o algo así de minutos que Messi a su edad. O sea, es algo realmente espectacular ahora mismo. De alguna manera lo de Bellingham es increíble, todo lo que tú quieras, pero claro, sospechosamente, o creemos, intuimos que el Real Madrid le va a utilizar cada vez más, porque encima este año, como sabéis, jugamos 7
competiciones. Y decía el director ejecutivo de la PFA, Sindicato de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, que están preocupados porque, como digo, con 20 años ha jugado ya no sé cuántos más minutos que Messi con su edad y que lógicamente su carrera no va a durar mucho si sigue a este ritmo. Hombre, es verdad que Madrid tiene un fondo de armario bastante interesante, una profundidad de banquillo interesante, el año que viene todavía más, pero claro, no hay que descartar que efectivamente estos jugadores hay que tener en cuenta que juegan muchísimo, que no paran, van con selección, van con clubes y evidentemente por esto sus carreras pueden verse trastocadas o de alguna manera pueden verse tocadas porque al final el desgaste al que están sometidos es hiper mayúsculo, ¿me entendéis? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente no ocurre nada de esto, pero es verdad que la acumulación de partidos es inevitable, que el mundialito de la FIFA, pues hombre, yo creo que sobra un poco, sinceramente, pero bueno, si lo han entendido así, pues vale, prefiero sinceramente ese mundial al de las naciones y todo este tipo de cosas. Así que bueno, pues vamos a ver si efectivamente la cosa va bien, si a Bellingham lógicamente se le da todo de cine y no hay lesiones raras ni inesperadas ni nada de esto, y no se desgasta y cositas de estas, ¿vale? Luego, siguiente en la lista, ayer Ramón Álvarez de Mon comentó algo, deslizó algo, no como información, pero sí como una sensación, vamos a decirlo como una corazonada, acerca del cambio de rumbo de Kepa, ¿vale? De Kepa Arrizabalaga, que como sabéis, como os he venido comentando en varios vídeos, podría haber tenido un cambio precisamente por la situación ahora mismo de tanto de Lunin como de Courtois, ¿vale? Bueno, por el hecho simplemente de que el Real Madrid, si se queda sin Lunin, es decir, si Lunin se marcha, pues evidentemente por esto precisamente es por lo que el Real Madrid podría, como dice Ramón Álvarez de Mon, agarrar y extender la cesión de Kepa Arrizabalaga, que realmente tampoco le costaría tanto dinero. Otra cosa es que lo compraran, que eso no va a continuar, pero sí que es verdad que el hecho de que además Lunin, por cierto, que tiene, dice Ramón, ofertas de la Premier, se podría afectar a Kepa hasta el punto de que se lo quedara. Es decir, el Madrid no está en la situación de, si nos pide ir, si llega oferta razonable, nos vamos a negar a toda costa, no está en caso. Solo Courtois se quedará sobre el vestuario del Bernabéu, que para Arrizabalaga podría aguantar como cedido durante un año más, una maniobra que no me extrañaría tanto si lo hiciesen. Evidentemente lo de Kepa era todo lo lógico del mundo porque el Madrid luego alega a Ramón Álvarez de Mon que le gusta lo conocido y lógicamente Kepa ya es conocido, bien conocido y además muy querido porque el papel de Kepa en la tanda de penaltis contra el City es algo que no se olvidará jamás. Siempre ha estado agradecido, nunca una palabra mala por encima de otra, ni malsonante, ni nada de ese tipo. Con lo cual, a lo mejor, justo en el descuento, nos encontramos con que Lunin sale y Kepa se queda. Y lógicamente, eso, en mi opinión, es una oportunidad irrechazable. Y por supuesto, todos le desearíamos lo mejor a Kepa, porque aunque hay gente a la que no le convence o lo que sea, bueno, yo creo que también es verdad que Lunin no convencía, ¿vale? Y terminó convenciendo. O sea que realmente las cosas de los porteros no son completamente insalvables, ¿vale? No son completamente insalvables, así que bueno, pues a lo mejor los puntos débiles habrá que trabajarlos un poco más, pero ya está, o sea, creo que es un jugador que efectivamente se merece esa oportunidad. Luego, importantísimo también deciros que cuidado porque justo después de la Eurocopa el señor Mastantuono se podría convertir ni más ni menos que en jugador del Real Madrid, podría cerrarse totalmente su fichaje, al menos es lo que dice la SER, que por lo visto aboga porque efectivamente el jugador está mucho más cerca del Real Madrid de lo que pensamos, su trato con River está también muy cerca y a pesar de que se quedará en Argentina todavía 1 o 2 años más, lo cierto es que lo de Mastantuono pinta de cine. Entonces en ese sentido yo me alegro mucho porque como digo es un jugador que es muy importante de cara al futuro del Real Madrid, es un jugador que viene para una pieza fundamental dentro del 10, dentro del terreno de juego, dentro del centro del campo y lógicamente puede aportar muchísimo, así que ojalá que efectivamente se resuelva pronto, no creo que sea sinceramente antes de la Eurocopa, pero sí que es verdad que en cuanto termine, bueno, Eurocopa, Copa América, todo esto, el Madrid probablemente pegará el puñetazo en la mesa y se quedará con él, ¿vale? Todo apunta a que se queda, todo apunta a que viene, perdón, mejor dicho, todo apunta a que se queda en Argentina, pero que viene al Real Madrid y obviamente estamos de enhorabuena porque como digo es uno de los grandes talentos argentinos actualmente, así que bueno, pues ojalá que se pueda lograr, que se pueda llevar adelante y que efectivamente Mastantuono se convierta en jugador del Real Madrid para las próximas 20.000 temporadas o lo que haga falta. Y ahora sí, ya sin más dilación, me voy a pasar ni más ni menos que al plan que tiene el Real Madrid, resuelto o no resuelto, con el tema del ruido, ¿vale? Son declaraciones recogidas por Es Diario con el tema, con una presentación que hizo ayer precisamente el alcalde de Madrid,
al respecto, no sé qué estaba presentando, alguna historia rara, pero bueno, el asunto es que decía Almeida lo siguiente: ha avanzado que en los próximos días se dará a conocer un plan de choque para reducir el ruido en el Estadio Santiago Bernabéu, que ha tenido en colaboración con el Real Madrid, que ha tenido buena voluntad y predisposición de colaborar. ¿Veis cómo el Real Madrid, para todos aquellos escépticos, no es un club que pasa de los problemas, que se olvida de la gente, sino que por el contrario se preocupa, incluso aun sabiendo que lo ha hecho todo bien, se preocupa de agarrar y que su marca, su imagen no quede dañada por los dimes y diretes de los vecinos? El Real Madrid está preguntando y trabajando precisamente para solucionar el problema y no está pasando de los vecinos en absoluto. Número 1. Luego decía: estoy seguro de que a lo largo de los próximos días vamos a tener buenas noticias al respecto, porque hay una muy buena voluntad y una predisposición de colaborar tanto el Real Madrid como de las administraciones. Y este era Almeida comentando. Estamos trabajando con el Real Madrid y estoy seguro de que a lo largo de los próximos días vamos a tener buenas noticias al respecto, porque hay una muy buena voluntad, una predisposición de colaborar tanto el Real Madrid como las administraciones para hacer compatible la prioridad, que es garantizar el descanso y el bienestar vecinal, pero también la generación de un recinto único para una ciudad como Madrid, como es el Santiago Bernabéu, que permita atraer eventos que hasta este momento no podrían a la ciudad de Madrid. Por tanto, estamos trabajando en muy buena línea, con muy buena voluntad, y estoy seguro de que en los próximos días los vecinos, sobre todo, que son nuestra principal preocupación e inquietud, van a tener buenas noticias al respecto. Bueno, pues ahí estaba el asunto, que el Madrid está trabajando en muy buena línea, que se está haciendo cargo de todo el tema, que Almeida ha recordado también que los vecinos son su principal preocupación y ha reiterado que van a tener buenas noticias al respecto en los próximos días. O sea, algo ha tenido que hacer el Real Madrid, o en algo han tenido que pensar tanto la Administración, el Ayuntamiento de Madrid, como el Real Madrid, como el propio Florentino, precisamente para intentar solucionar un tema que, como veis, ocupa y preocupa a los vecinos, porque ya os dije yo, no toméis esto como que los vecinos ahora son antimadridistas, ¿vale? Seguramente la mayoría de ellos son madridistas, pero creo que hay que tomar las cosas en su justa medida y con moderación, porque nunca sabemos realmente el problema si no lo sufrimos directamente. Entonces vamos a tomarlo con toda la delicadeza del mundo, vamos a tratarlo de la manera más legal posible, más o menos dañina para ambas partes, puesto que el Real Madrid, yo creo que, y sabía, está segurísimo de que no iba a pasar del asunto, de que no iba a ignorar a los vecinos, que lógicamente los vecinos tienen un tema ahí, ¿vale? Molestará, luego cada uno tenemos más o menos tolerancia al ruido, eso es evidente, pero tú no puedes solucionar las cosas como si esto fuera la Edad Media, diciendo pues que se vayan a tomar por culo. Eso es de cromañón, eso no es una manera lógica y racional de resolver los problemas, más cuando muchos de ellos son madridistas. O sea que vamos a intentar hacer las cosas bien, vamos a dejar al Real Madrid que trabaja muy bien, que tiene un departamento jurídico espectacular, que tiene un departamento de relaciones públicas, mejor dicho, increíble, espectacular, que lógicamente puede poner toda la carne al asador para solucionar el problema y podemos salir todos beneficiados, ¿vale? No intentemos simplificar, como de costumbre, los problemas, que los problemas son muy complejos, no es blanco y negro, y no nos podemos lanzar como cromañones encima de la gente solamente porque se quejan de una cosa u otra, y se quejan además de cosas que son lógicas y normales, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver en qué se soluciona, ojalá que todo acabe bien para ambas partes. Muy buenas, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, pues a pesar de la Eurocopa tenemos todavía noticias, ¿vale? Noticias que van ocurriendo, que se van sucediendo y que además tenemos que dar aquí precisamente porque algunas de ellas tienen tanta importancia como que es la confirmación de la salida de Nacho. Nacho, que ha girado en el último momento y se ha marchado no solamente a Arabia, sino que además se ha ido a un equipo que... el Alcuasa, no sé qué, de Mitchell, donde estaba Mitchell, tal y cual, uno de esos equipos, bueno, pues que a nadie le importa, pero que pagan muy bien, que son 20 millones por temporada y que lógicamente difiere de la información que nos habían dado anteriormente, que seguramente es pues porque a lo mejor el jugador no ha llegado a un acuerdo, no había llegado a un acuerdo hasta el último momento, ¿vale? Y cuando ya ha tenido el acuerdo cerrado, porque además, por lo visto, están comentando que el jugador ya pasó incluso reconocimiento médico, lo cual a mí me sorprende bastante, pero sí que efectivamente parece que pasó reconocimiento ya con el Al-Qadsiya, o como sea, voy a poner aquí la noticia. Bueno, pues resulta que habría cambiado totalmente, habría dado un giro completo a lo que iba a ser su salida a Estados Unidos, donde al parecer, tanto en el continente americano como en México, tenía por lo visto opciones de mejorar su negocio, de crecer
a nivel de negocios o lo que sea, o darle un impulso a su negocio, y por eso se iba a marchar. Y sin embargo, en el último momento parece que cambió la cosa y parece que efectivamente Nacho finalmente, bueno, pues se va a Arabia porque obviamente paga mejor. Creo que esto es bastante impepinable, o sea, no es discutible, y además es un muy buen contrato para él porque me parece que son 2 temporadas y le viene muy bien estar un par de años por ahí, lógicamente, agarrar toda la pasta y a lo mejor luego se marcha a Estados Unidos, ¿vale? Así que en este sentido yo personalmente, bueno, me alegro por Nacho, pero sí que hay una parte que os reconozco mi descontento con él, porque al final un hombre tan reconocido, un hombre tan único, ¿vale? Único en su especie con el Real Madrid, por el hecho de no haber pertenecido a ningún otro equipo más allá que el Real Madrid, el hecho de que se haya ido de esta manera por la puerta de atrás, con la temporada terminada, sin dar la posibilidad de decir adiós, no sé, a mí esta sensación me deja un poco disgustado, raro. Es verdad que está con la selección y tal, pero no sé, yo creo que la despedida de Kroos es de ese tipo de despedidas que se le tiene que dar a gente tipo Nacho, tipo Kroos, tipo Modric, tipo Marcelo, tipo... Yo creo que Kroos es que hasta eso lo ha hecho bien, ¿vale? Porque al final él se marchó en el momento exacto, pero además eligiendo el momento adecuado para que la gente supiera que se iba. Y sobre todo para darle la oportunidad a la gente de reconocer lo que ha dejado aquí, lo que ha dejado en el Real Madrid, lo que ha dejado como jugador. O sea, nos dio la oportunidad de reconocérselo y eso creo que es un detalle al que Nacho honestamente creo que ha faltado un tanto. Entonces en este sentido, bueno, pues... a ver, es lo que hay, ¿vale? Tampoco se puede hacer de otra manera. Es cierto que los jugadores eligen cuándo salir, que a lo mejor las circunstancias tampoco han permitido hacerlo de otro modo. Yo estoy confiado en que al final Nacho en algún punto, en algún momento antes de irse, intente por lo menos decir adiós al Real Madrid y pasarse por aquí, por el Bernabéu, a dar algún tipo de comunicado, rueda de prensa o lo que sea, pero sinceramente lo veo cada vez más complicado. Pero bueno, esto es lo que hay con Nacho, así que ya sabéis que se ha marchado. Luego, en otro orden de cosas, sabéis que ayer había movida porque se anunciaba que efectivamente Mbappé iba a denunciar al Paris Saint-Germain, ¿vale? Y lo tiene muy claro, o sea, va a demandar al Paris Saint-Germain por 100 millones de euros, que son los impagos que le adeudan en concepto de salario, en concepto de prima, en concepto de 1000 cosas, un dinero que nos dijeron al que había renunciado, pero que ahora descubrimos no ha renunciado en absoluto, así que ya sabemos o deberíamos tomar buena nota del palo que va Kylian Mbappé.